este programa hablaremos de las aportaciones de las científicas mexicanas a las neurociencias. La conducción está a cargo de la doctora Rosalinda Guevara Guzmán, jefa de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. La acompañan en el desarrollo del tema la doctora Luisa Rocha Arrieta, profesora e investigadora del Departamento de Farmacobiología del CINVESTAB. La doctora Sandra Orozco Suárez, investigadora titular adscrita a la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Neurológicas y de la Unidad de Alta Especialidad Dr. Bernardo Sepúlveda del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Doctora Carolina Escobar Briones, coordinadora de investigación y es responsable del Laboratorio de Ritmos Biológicos y Metabolismo, ubicado en el Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y la doctora Cecilia Rodríguez Luna, profesora adscrita al Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenidos a su programa Mirador Universitario. En esta ocasión les vamos a platicar sobre las aportaciones en las neurociencias de neurocientíficas mexicanas. Y vamos a hablar sobre las aportaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el CINVESTAB, en la UNAM, en la Facultad de Medicina. Y tenemos la oportunidad también que nos acompañe la doctora Ana Cecilia Rodríguez de Romo, el cual nos va a hacer unas pequeñas aportaciones sobre las mujeres científicas, porque las neurociencias no son nuevas. Yo creo que las neurociencias tienen una gran antigüedad. Y bueno, vamos a ver cómo hay mujeres que se han destacado en estas áreas. Doctora Rodríguez, ¿nos podría comentar algo acerca de cuáles son las mejores científicas mexicanas que han hecho aportaciones importantes? Bueno, antes que nada, muy buenos días. Muchas gracias a la doctora Rosalinda Guevara, quien me da la oportunidad de estar aquí con mis colegas y platicar con ustedes. Bueno, hay que considerar que realmente las mujeres en la medicina no son de épocas muy atrás. De manera que si pensamos directamente en la pregunta que me ha hecho Rosalinda, pues no podemos remontarnos muy al pasado para hablar de neurocientíficas. De hecho, ya con la doctora Carolina Escobar platicaba yo antes que en verdad no es muy reciente, no es muy antigua su incorporación, pero desde el punto de vista historia, yo soy historiadora, no me pregunten de lo nuevo, soy historiadora, yo les podría hablar y con mucho entusiasmo y cariño de 3 mujeres. De hecho, quisiera yo que esta fuera una oportunidad para, si no recordarlas, cuando menos conocerlas y no olvidarlas. Me referiría en primer lugar a la doctora Matilde Rodríguez Cabo, quien nació en 1902, y ella ingresó a la Escuela de Medicina, estudió en la Escuela de Medicina, concluyó sus estudios médicos en 1927 y entonces se fue a Alemania e hizo un doctorado en psiquiatría. A ver, doctora Rodríguez, pero a ver, ¿por qué escogió psiquiatría? ¿A poco la psiquiatría en esa época estaba muy desarrollada? Fíjate que no sé. Si me preguntas, no sé, porque no hay documentos. Yo como historiadora, mis pruebas experimentales, como las tuyas, los experimentos, pues son los documentos. Ya no hay testimonio de personas que la hayan conocido. Ella mucho menos, murió en 67. ¿Por qué psiquiatría? Fíjate que no lo sé. No lo sé. El caso es que a ella le interesó la psiquiatría y fundamentalmente de niños. Eso llama mucho la atención. O sea, ella en algún momento en México había tenido experiencia con chicos que ella notaba que había necesidad de hacer un tipo de intervención ya con profesionales en esa área. Probablemente, quizá como mujer, a lo mejor como médico, pero cuando menos testimonios, tanto orales o escritos, no los hay. Sí. Tuvo un hijo. Y además, fíjate que se casó con el general Mújica, Francisco Mújica. Su historia de México las hará recordar que tuvo un papel importante en nuestra historia. Bueno, se casa con él, tiene un hijo que se llamó Janitzio, pero digamos que su actividad profesional estuvo siempre encaminada a la psiquiatría de niños, a los programas de apoyo sociales, a los delincuentes. De manera que hizo ella una labor muy importante. Ella organizó el pabellón de niños en la Castañeda. Fíjate, en aquellas épocas los niños estaban mezclados con los adultos. Pero bueno, tu pregunta era larga, paso a otra. Quisiera hablar igualmente de Rosario Barroso.
¿Qué Rosario distinguirías Barroso. a estas tres mujeres? Si las contextualizamos en su época, ellas tres, ¿qué tenían de igual? ¿Qué tenían de diferente? Doctora Rocha, si usted lo que nos está diciendo la doctora Rodríguez diría, bueno, esas mujeres tenían, nomás nos ha hablado de una de ellas, pero ¿usted cree que hubiese muchas diferencias en cuanto a la conceptualización que nosotros hacemos de la investigación? Queremos entrar en las neurociencias, que es la que vamos a platicar, pero viendo en retrospectiva a estas mujeres que se estaban cerrando en esos campos, ¿habría mucha diferencia con las actuales? Yo creo que no, más bien son mujeres con una alta resistencia a la frustración. Entonces se encontraban con muchas barreras y seguían adelante y es típico de las personalidades que logran algo, ¿no? O sea, no se frustran fácilmente. Y bueno, yo tuve la gran oportunidad de conocer a una de ellas, que fue la doctora Ernestina Jiménez, y realmente ella me marcó en mi carrera. Me dio historia de la medicina y mostraba imágenes de historia de la medicina de todo el mundo tomadas por ella, en China, en la India, y decía yo, esta mujer cómo viaja, yo quiero viajar mucho, yo quiero conocer mucho. O sea, realmente era gente muy fuerte, con una personalidad Nosotros estamos impactante. hablando, y ahorita yo soy médico, Luis es médico, Ana Luis es médico, pero tú no eres médico. ¿Cómo ves tú como neurocientífica el hecho que tu licenciatura no haya sido de medicina? Y lo mismo le preguntaría a Sandra, a la doctora Orozco. Y en sus campos, ¿cómo ven ustedes que es importante haber tenido una licenciatura en medicina? En parte sí, no era necesario porque con la psicología yo pude también abordar aspectos del cerebro. Inclusive a veces yo veo que mi formación en la conducta, en estudiar conducta, me ha dado muchas ventajas sobre personas que no conocen las técnicas, los métodos para entender la conducta, ¿no? Pero la medicina también te da una formación muy integral, y particularmente yo, que me integré después a la Facultad de Medicina, siempre he cargado conmigo este estigma de que yo no soy médico, ¿no? Entonces, yo decidí estudiar psicología. Me parecía que era una forma más rápida de Una acercarme aproximación, a las probablemente, neurociencias, ciencias, ¿no? porque yo desde un principio quise hacer neurociencias, desde que estaba en la secundaria, y entonces me parecía que era el camino más fácil y más ¿Te rápido. marcó alguna mujer? Como dice la doctora Rocha, a mí me marcó una maestra. Ceci nos dice, bueno, hay maestras como las que nos estamos comentando, que después nos va a decir más adelante sobre su vida, pero ¿alguna mujer te marcó? Fíjate que no. Me ¿Estás marcó un segura? hombre, y fue el doctor Conrad Lorenz. Tenía 12 años, y me llevó mi papá a un congreso donde estaba el doctor Conrad Lorenz, que acababa o iba a recibir el premio Nobel. No bueno, recuerdo, digo, así marca no recuerdo cualquiera. si ya lo había recibido o no. O estaba a punto de recibirlo. Ajá, y entonces Pero era una fue, y como si mi personalidad, papá ¿no? lo conociera toda la vida, se acercó y le dijo, doctor, le presento a mi hija. ¿Y tú qué dijiste? Y yo así lo vi, y entramos a su plática, y él trabajaba sobre la conducta de los animales. Y yo dije, yo quiero estudiar quiero eso. la conducta de los animales. Y desde entonces me marqué una línea que yo quería seguir. Doctora Orozco, ¿usted qué dice? Tampoco es médico. Tampoco. Yo creo que, como estoy de acuerdo con Carolina, te da, el que seas de otra carrera, te da un panorama diferente, una visión diferente. Por ejemplo, en mi caso, que soy bióloga de los procesos biológicos. Pero sí, también la medicina es una parte bien esencial. Por ejemplo, yo estoy en área hospitalaria, tengo mucha interacción con los clínicos y he intentado, digo, y he aprendido mucho de los clínicos. Yo creo que siempre debe haber ahí una comunión. Pero ellos también, nosotros les hemos aportado mucha información y les hemos explicado mucho. ¿Hubo alguna figura femenina, ya no decir una maestra, pero alguna figura femenina que te influyera No. en tu vida? Que te marcara, para que dijeras... dedicarme a las neurociencias, igual que Carolina, fue una figura masculina. Y fue el que fue mi mentor, que fue el doctor Alfredo Feria, neuropatólogo, que yo estaba en el área de patología en el hospital de oncología y él me invitó a participar y a conocer el cerebro. Cuando lo conocí en la parte de neuroanatomía, neurocitología, empecé a aprender ultraestructura, me fascinó. Dije, este es lo mío. Se me hacía difícil, porque es un sistema bien difícil de conocer y entender, pero me quedé ahí. Oye, Ceci, de las tres personalidades que nos vas a platicar y que ya nos abordaste algunas,
¿Qué similitudes tienen entre ellas y qué diferencias podrías tú? ¿Esta marcó más? ¿Esta...? Fíjate que yo no lo vería desde ese punto de vista y regresaría un poco a la pregunta que ya hiciste. Paulina Rivero hizo un libro que se llama En busca de heroína. Yo creo que estas 3 mujeres son 3 heroínas que pueden servir muy bien como modelo en los casos en que nos has preguntado, ¿no? Para 2 de nuestras colegas fueron hombres, pero ellas podrían ser modelo. ¿Cómo las amarraría yo a las 3? Primero, un poco lo que dijo Luisa, las 3 eran fuertes de carácter, fuertes de personalidad, generosas, honestas, inteligentes, estudiosas. Sin embargo, una era muy femenina, la otra quizá no tanto, una muy religiosa, las otras 2 no tanto, una muy apegada, 2 muy apegadas a la familia, muy tradicionalistas, una más no tanto. Estas características que mencioné al principio que las unen, yo agregaría otra muy interesante, las 3 muy guapas. Quizá tengamos oportunidad de verlas, pero te vas a dar cuenta, mujeres muy atractivas. Repito, una neuropatóloga, neurocirujana y neuropsiquiatra. La neurocirujana, un área muy difícil. No, sí, sobre todo muy competitiva, muy masculina, ¿no? Actualmente estamos diciendo que la medicina se está feminizando e incluso hoy estamos hablando de las aportaciones de las neurocientíficas mexicanas. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué escogimos este tema? Bueno, yo lo escogí y consideré que ustedes eran un buen representante de ellas. En primer lugar, porque Carolina es una investigadora muy destacada de la Facultad de Medicina, Ceci, como estamos diciendo, es una historiadora, Luis es una investigadora de mucho prestigio en el CIEMBESTAR y la doctora Oscar, pues no se diga, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces estamos encontrando que hay mujeres que se han destacado desde épocas, como nos decía la doctora Rodríguez, ¿no? Mujeres que han impactado, que han sido agradables. En un principio uno consideraba que había que estar fea y de gafas, así todo el tiempo, así como Betty la Fea, para que fuera la estudiante modelo. Y no es cierto, ¿verdad? Continuando con este programa y las preguntas que les hacía yo sobre las aportaciones de las neurocientíficas mexicanas, la doctora Rodríguez nos hablaba sobre 3 personajes y a mí me gustaría que hablaras del segundo y del tercer personaje. De sus aportaciones, ya nos dijiste. ¿Quién prefieres, la neuropatóloga o la neurocirujana? La neurocirujana, porque se me hace que la neurocirujana tuvo que luchar con un ambiente masculino muy fuerte. ¿Cómo le hizo? Las 3, pero yo creo que particularmente la neurocirujana, como dices tú. La neurocirujana tenía un nombre muy largo, fíjate, se llamó María Cristina García Sancho y Álvarez Tostado de Penichet. A ver, esos apellidos dicen gentes de eso, dicen algo. El Álvarez Tostado me queda claro que provenía venía de familias de clase, digamos, media acomodada de la época. De Guadalajara. Ella nació en 1919, pero familia sumamente conservadora. Cuando ella dijo que quería estudiar medicina, le dijeron que no. Claro, insistió tanto que finalmente ingresó a la Escuela de Medicina. No te cuento muchas cosas que pasaron en el Inter. Hace una estancia, su internado en el General. Su maestro le dice que tiene que ser neuroendocrinóloga. Ella dice que no. El maestro se impone, digamos. Ella finalmente no acepta la opinión del maestro. Y su profesor la encuentra un día, su profesor de neurología, la encuentra un día muy pensativa en los patios, en los corredores, los recordarán, del General, y le dice que ¿por qué está así? Pues porque ella quiere ser neurocirujana, no endocrinóloga. El caso es que les acorto la historia, este profesor la apoya, ella solicita una beca para ir a Chile, porque entonces en Chile había un centro de neurociencias de investigación donde ella decide ir y pasa 3 años como haciendo lo que llamamos ahora residencia en neurocirugía. Termina esos 3 años, va a Alemania, Francia, España, Portugal. Por ejemplo, con Edgar Moniz aprende a hacer la ortografía, regresa a México. Y en México se incorpora al Hospital de la Raza. Yo siempre he tenido la duda que teniendo esas credenciales como neurocirujana, ¿por qué no se integró al Instituto de Neurología? Yo la llegué a conocer, fíjate, ella era muy prudente, una mujer extraordinariamente prudente, educada, cautelosa. No me dijo, me dejó puntitos así.
Entonces, bueno, pues me puedo imaginar muchas cosas, ¿no? El caso es que como neurocirujana después se integró al Instituto de Cancerología, en donde aprendió muchas técnicas quirúrgicas y aplicó sobre todo lo que ella había aprendido para el control del dolor. Oye, Ruth, y ahí en la raza o en el hospital, ahora en cancerología, ¿hay algún pabellón aula con su nombre? Fíjate que no. ¿Cómo lo puedes explicar? Pues no sé. Porque no reconocen que ella hizo aportaciones importantes. Déjame o porque como es como una mujer prudente, dijo, bueno, si me lo dan, pues lo acepto. Pues mira, hay muchas anécdotas, por ejemplo, de las proezas quirúrgicas que hizo. No me tardo, mis compañeras tienen que hablar. Pero me llama mucho la atención también que estudió la carrera de leyes y se graduó de la carrera de leyes con una tesis sobre la fertilización in vitro, fíjate. Ella fue de las primeras entonces, claro, porque todavía no se habían hecho. Claro. O si se habían hecho en Italia, entonces, creo que fue el primer lugar donde una se mujer hizo. Entonces, muy avanzada muy para su época, ¿no? Muy ambiciosa, muy católica, extraordinariamente católica, muy dulce, muy guapa. Pero contrasta, ¿no? Católica con fertilización in vitro. Mira, suena... La tesis de licenciatura con la que se gradúa no la he leído, no la he podido localizar. Pero como neurocirujana no me extraña, fíjate. Yo creo que los neurocirujanos y a lo mejor los cirujanos en general, quizá el acto de tener una vida en sus manos, de ver situaciones difíciles, ¿verdad? ¿No? Retos que se presentan en ese momento, claro. Y que, no sé, quizá les hacen confrontar que hay algo divino, inexplicable, yo no lo sé, ¿verdad? Estoy especulando, que los hacen tener un credo religioso, ¿no? ¿Y qué pasa en la parte experimental? Digo, también tú tienes una vida, no es de un ser humano, pero es un ser vivo, tienes una rata, un gato, un perro. Hasta ahora trabajamos con ratas, yo trabajé con perros, gatos. ¿Ustedes qué opinan, Carolina? ¿Sobre la religiosidad? No, más bien sobre porque estamos diciendo, bueno, esta mujer era muy católica, o sea, la religión estaba jugando un papel importante, pero también estaba haciendo avances en una tecnología que, bueno, para esa época, me imagino que la iglesia hubiera tenido sus reticencias. Y la posición del neurocirujano es casi como, no puedo usar la palabra Dios, pero el que está en tus manos una vida. Y ahora yo lo extrapolo a nuestra cotidianidad en el laboratorio. Pues también tienes animales. Y ahora con más, digamos, cuando queremos escribir un paper, las comisiones de ética nos ponen muchas trabas porque quieren que obviamente los animales sean tratados. Entonces tu experiencia con tener vidas, ¿cuáles ha sido? ¿Qué es lo que tú piensas cuando tienes la vida de, aunque seas un animal en tus manos? Claro, yo siempre he pensado que hay que respetar a los animales. O sea, a mí nunca me ha gustado trabajar con protocolos donde les causemos dolor, donde les causemos malestares crónicos y esas cosas, porque yo pienso que el animal merece mucho respeto. Y qué bueno que haya comisiones de ética que ahora pongan límites y todo, pero en realidad nosotros como investigadores deberíamos poner esos límites, aunque no hubiera una comisión de ética, porque sí hay que respetar a los animales pobres, ¿no? Claro. Doctora Rocha, pero las comisiones de ética no son antiguas, son recientes. ¿Qué es lo que ha pasado en el CINVESTAF? CINVESTAF se rige por muchos tipos de reglamentos y cada vez más estrictos, creo yo, acorde con los reglamentos internacionales. Creo que está bien. Actualmente existe una serie de cursos hacia los estudiantes enfocados a ética. Ética de cómo manejar a los animales, ética de no plagio, ética de varios tipos. Algo que para nosotros era obvio en nuestra época, pero ahora como debido a nuestra vida con los medios tan fáciles de obtener información, copio, pego, etcétera, se ha dado una serie de relajación en muchas actividades de tal manera que los estudiantes pueden incurrir en plagios. O sea que es muy importante que nuestro papel como investigadores, no estamos hablando ya de género, estamos hablando de la investigación en general, en el cual se les eduque a los estudiantes, sobre todo los que están en formación, en pregrado y en posgrado, de todas esas restricciones que deben, o cuando menos de esa serie de
cómo se deben manejar regulaciones sobre las comisiones de ética e investigación en los cuales se respete la vida, que es una vida. En el caso del IMSS, que no hablando exactamente de ética, sino más bien volviendo a nuestras aportaciones, ¿qué dirías de las aportaciones de las mujeres en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Bueno, yo hice una revisión, de hecho me apoyaron del área de cómputo, una información que salió en el 2015 en un foro, cuáles eran las aportaciones de las mujeres en general en la ciencia versus los hombres. Claro. Y se ve una diferencia muy marcada entre hombres y mujeres y en general en el área, en el contexto general. Hay una aportación muy importante en artículos originales. Después vienen casos clínicos, revisiones, capítulos y demás. O sea, no hay diferencias entre hombres y mujeres. Hay diferencias muy marcadas. Sí hay diferencias. Sin embargo, en los últimos años, en el contexto general, las mujeres han ido incrementando este número de publicaciones. Por ejemplo, eso lo vemos en el caso de los niveles que tienen los hombres versus las mujeres. Vemos que la pirámide de mujeres en investigación están en la parte más baja, que son asociados. Conforme va subiendo la nivelación, va reduciéndose el número. Llegamos a titular D, donde creo que no más existe, hay una sola mujer y no hay ningún emérito. Lo mismo pasa con el SNI. O sea, en los niveles de nivel 3, por ejemplo, que es el nivel más alto, no hay nivel 3, por ejemplo, en el área de neurociencias. Sí hay nivel 3 en el área de neurociencias en el caso de los hombres. Y vemos lo mismo, ¿no? Que va un incremento muy lento de las mujeres, aunque ha habido poca contratación reciente, pero sin embargo las que se mantienen, la mayoría están en los niveles más bajos. ¿Podemos decir lo mismo que está ocurriendo en el CIMBESTAF? Para nada. A ver, Estoy muy contenta de lo que doctora Rocha, ¿qué está pasando en el CIMBESTAF? En CIMBESTAF hay 646 investigadores. 25% somos mujeres y 75% hombres. Eso concuerda. O sea, todavía se discrepa más con lo que pasa en el IMSS. Pero nuestra evaluación para llegar a niveles altos es muy rígida. Artículos en revistas de muy alto impacto, ser invitados a nivel internacional, organizar eventos internacionales, en fin, no cualquiera logra obtener una categoría alta. Analizando los 91 investigadores en el área biológica, 54 son hombres, 61%, y 36 mujeres, otra vez, más hombres. Pero el 55% del área biológica, de las mujeres del área biológica, tienen categorías altas. 42% son hombres. Entonces, las mujeres, aunque son pocas, acceden a las categorías altas. ¿Tú cómo lo podrías explicar, Carolina, lo que está pasando en Facultad de Medicina, si nos comparamos con el IMSS y con el CIMBESTAF? Yo me siento, igual como decía Luisa, muy orgullosa de la UNAM. Me parece que la UNAM es una institución de oportunidades, plural, muy incluyente. Yo me encontré que de los investigadores de la Facultad de Medicina que hacen neurociencias, que son 54, 40% son mujeres. Y esto es muy importante viéndolo desde el punto de vista de la historia, porque hace 60 años todos los líderes de grupo y los que hacían la carrera de neurociencias eran hombres. Y ahora tenemos 40% de mujeres haciendo neurociencias. Ahora, ciertamente, hay una gran mayoría que están en niveles asociados. Pero también tenemos mujeres que están en la carrera de asociados, pero también tenemos mujeres muy destacadas en niveles muy altos, que sería el titular C, por ejemplo, y en el SNI 3. De manera que tenemos un grupo de mujeres muy fuertes, muy buenas, líderes de grupo, y eso gracias a que han tenido la oportunidad. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió este cambio? Yo digo que las instituciones están dando una oportunidad. Porque digamos, Cecilia está en 1900 cuando nace, se va, o sea, pasaron más de 100 años, o sea que estamos medias lentas, ¿no? Pero bueno, la Facultad de Medicina tiene más historia, por ejemplo, que en el caso de la investigación del instituto. Bueno, sí, incluso la Facultad de Medicina es el semillero de las neurociencias. En realidad en el instituto, el área de neurociencias como tal,
o sea, no hablando del área de neurocirugía, neurología, el área de neurociencias, investigadoras con calificación curricular es relativamente joven. Entonces tendrá unos 20 y algo de años. Entonces, el hecho de que no ha habido contrataciones nuevas, pues a lo mejor ha mantenido bajo los... Esto nos plantea un problema, yo lo veo así. ¿Cuál es el mensaje que les debemos dar nosotras, que ya de alguna manera estamos unas más jóvenes, otras más como yo, menos, menos y unas más, pero cuál es el mensaje que les podíamos dar? Este mensaje se los voy a dar, hacemos una pausa y les platico en el próximo bloque. Platicando sobre qué es lo que ocurre en nuestras jóvenes y cuál es el mensaje que nosotras, como investigadoras maduras y ya con una posición más o menos estabilizada en nuestras diferentes instituciones, le podemos enviar a los jóvenes. En este caso yo diría hombres y mujeres, porque los dos van a seguir. Necesitamos hacer un recambio de nuestros grupos de investigación, experimentales, ¿no? Bueno, también, pero de investigación. A ver, los jóvenes están terminando sus maestrías, sus doctorados, se van a hacer un postdoc, regresan a México. ¿Y qué es lo que el mensaje que nosotros desde nuestro escritorio, nuestro mirador, aprovechando el mirador universitario, podemos enviarles? ¿Qué les dirías tú, Carolina? Fíjate que es que los jóvenes piensan que ahora es tan difícil, ¿no? Y entonces es que es tan difícil, pero ¿sabes qué? También fue difícil para nosotros. Había pocas oportunidades también. Las mujeres seguimos queriendo tener hijos, queremos seguir casándonos, etc. Ha sido difícil antes, lo decía ya la doctora Ana Cecilia, que estas mujeres que salieron adelante tuvieron que luchar y tener un carácter fuerte. Yo creo que a estas etapas de la historia seguimos necesitando que los que quieran salir adelante tengan un carácter fuerte. Independientemente del género. Pongan una línea y sigan adelante sobre lo que ellos quieren, porque va a seguir siendo difícil. Claro. La competencia está difícil, hay pocas plazas en el IMSS, en el CINVESTAF, en la UNAM, en el UAM, en todas ellas. Pero yo creo que ahora, si nosotros regresamos al género y decimos, ¿quiénes somos más perseverantes, los hombres o las mujeres? ¿Qué dirías, Luisa? Yo creo que depende de cada quien. O sea, no, yo tengo una plaquita en mi oficina que dice, las mujeres bien portadas rara vez hacen historia. Y eso yo creo se aplica a hombres y mujeres. Yo creo que cuando alguien tiene motivación por hacer algo novedoso, no debe de parar. Y desafortunadamente o afortunadamente en esta área se requiere tenacidad y alto nivel, un umbral muy alto a la frustración. Claro. Sí, lo que decía exactamente, hace rato, porque si no, rápidamente no comprueba lo que está esperando, se frustra, ya no sigue, y no, al contrario, hay que buscar y buscar. Entonces, es la personalidad. Claro. Entonces, yo el mensaje es, aquellos que tengan esa motivación,
que la sigan, Que la perseguirla. a pesar de todo. A pesar de todo. Yo creo que entonces, jóvenes, si ustedes están interesados en las neurociencias, sigan la brújula, los va a llevar y seguramente el recambio que se requiere el país, ahí están ustedes, ahí está la fuerza para hacer el recambio de nuestros próximos investigadores. Y yo creo que lo mismo dirías tú, ¿verdad, Sandra? Yo creo que el mensaje que quiero decir es que se puede, como dice Carolina, combinar, o sea, no hay que parar, no hay que dejar de ser ama de casa, esposa, madre, lo que sea, combinado con la investigación. Sí hay que hacer un doble esfuerzo, digo, seguramente habrá que invertirle más tiempo, habrá que combinarse, pero se puede hacer siempre y cuando uno esté en esa posición de que quiere seguir su sueño, las neurociencias, ser tolerante a la frustración y pues tener apoyo a veces necesario de la familia, la pareja, una institución para que se combine, ¿no? La vida familiar, los hijos, la guardería, no sé, pero se puede. Y lo hemos logrado, creo que todas las que estamos aquí tenemos hijos, estamos casadas, algunas en segundas o en terceras, ¿no es cierto? Nada más en segundas. Bueno, digo, a lo mejor hay opciones y no llegaron. Pero yo creo que todas hemos tenido los dos componentes. Hemos trabajado en los laboratorios, maestras, investigadoras, también fuimos amas de casa. Ceci, ¿tú cómo lo verías ahora si te das un recuerdo así rápido en el tiempo? Si pudiéramos entrar al túnel del tiempo, diríamos, a ver, de estas mujeres que nos platicas actualmente, tus alumnas, ¿cómo las ves a las mujeres? Ay, Rosalinda, me haces una pregunta muy difícil. Y trato de reflexionar rápidamente aquí. Yo creo que las veo diferentes, definitivamente. Más armadas. Quizás sí, pero yo creo que ahora sus obstáculos son diferentes. En aquella época definitivamente había que luchar contra el deseo muchas veces sí de la familia, contra los obstáculos sociales. Todas las que estudiaron medicina, fíjate que me sorprendí mucho cuando me di cuenta que algunas venían de la Ciudad de México, yo creí que todas porque aquí estaba la Escuela de Medicina, pero no un gran número se desplazaron del interior del país. Entonces eso implicó pues dejar su casa, vivir en un sitio... Sus comodidades. Niñas bien, de alguna depender manera. de alguien, fíjate, de todas maneras, Las porque pueden tenía que mantener. haber un hombre que dijera, me hago responsable de tal jovencita que quiere estar en la Escuela de Medicina, ¿no? Entonces, ¿cómo las veo ahora para regresar a tu pregunta? No sé, fíjate, no quisiera hacer un juicio a la ligera. Las veo en muchos sentidos más seguras, propiamente, pero también creo que siguen teniendo grandes obstáculos. Yo creo que todavía no se ha dado bien el paso, no sé qué digan mis compañeras, entre aquellas que estaban verdaderamente muy sometidas y ahora que la cosa es diferente, como que creo que no saben muy bien dónde poner el pie. No lo sé, no sé, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que hace falta guiar a las personas. Exacto. Hace falta que identificar a esas personalidades específicas para la investigación y decirles, tú puedes. Yo tengo 2 estudiantes, una muy buena que desde licenciatura dijo, me voy al extranjero, sola, se fue, regresó y ahora es una gran investigadora en Cinvestav. Y no era una persona con recursos económicos. No, clase media. O sea, aquí sí que se puede. Y otra, una muchacha muy inteligente que en maestría le decía, muévelo así, y lo hacía así. Ya lo echaste a perder. Y otra vez lo moví al revés. Hasta que varias veces la regañé y ya, se comportó bien. O sea, ella trae esa limitante, pero es capaz. O sea, la perseverancia que estamos diciendo. Que las mujeres somos... Yo siempre he pensado que las mujeres somos más perseverantes Claro. que los hombres. Fíjate que yo pienso que algo que decía Luisa que es muy importante y es guiarlas, porque ellas nos ven a nosotros ya formadas, ¿no? Y yo un día platicando con mis alumnas les decía, a mí me costó mucho trabajo. Y no te O lo sea, creían. mucho. Y me dijeron, a usted, doctora, no puede ser. O sea, te ven en un nivel y no se imaginan que tú también tuviste que batallar para tener tus hijos. Digo, te dividías tu tiempo para hacer las cosas. Y entonces ellos visualizan que ahora es muy difícil. Porque tienen que tomar una decisión, ¿tengo hijos o no tengo hijos? ¿Me caso o no me caso? En realidad esas decisiones las tomamos también nosotros. Y claro, a lo mejor al principio
te vas un poquito más despacio. Nuestro sistema te quiere ver triunfando y nosotros nos queremos ver triunfando casi desde que empezamos, ¿no? Y entonces yo me vi como atrás y vi avanzar a mucha gente que iba a mi nivel y de repente pues yo más despacito, ¿no? Bueno. Más despacito. Bueno. Pero es cuestión de que uno se haga la idea, y esto va para los jóvenes, que se hagan la idea. Yo quiero llegar hasta allá, aunque llegue despacito, pero voy a llegar. Claro. ¿No? O sea, plantarse un objetivo en la vida, hacer tu objetivo de vida. ¿Qué quieres? Yo creo que es el mensaje que les podemos mandar a nuestros estudiantes sin miedo. Ajá. ¿No? Yo creo que es lo que tú dirías, ¿no, Sandra? Yo creo que estoy de acuerdo con ella, es que muchas veces hay que ser como consejero con los estudiantes, ver qué quieren, decirles tú puedes, sigue esa meta por aquí, por acá, porque como estoy de acuerdo con Carolina, a mí me decía una alumna, ¿y usted dónde aprendió? Yo me siento al microscopio y no sé identificar nada. Viendo, sentándome, cómo aprendió a escribir, escribiendo, leyendo, la única manera de hacerlo, haciéndolo. No te va a llegar el nivel, no te va a llegar nada. Pero no sienten ahora que los estudiantes como que, sí, efectivamente, les cuesta mucho trabajo, pero llegan a tu laboratorio y dicen, ¿a qué horas voy a llegar? Ah, bueno, eso sí. ¿A qué horas me voy a ir? ¿Cuánto me va a pagar? Yo creo que está un poco distorsionado. A lo mejor en nuestra época éramos más idealistas. Ay, el doctor me aceptó en su laboratorio y yo me siento casi soñada porque el profesor me aceptó. Y ahora llegan y pues primero te preguntan cuáles son sus responsabilidades y cuánto les pagas. Y como que la ciencia, la investigación, ese idealismo que nosotras teníamos, como que se está perdiendo. ¿Será que somos más pragmáticos ahora los jóvenes? Siento que en parte es nuestra culpa. Como maestros. Falsitamos las cosas. Puede ser, pero en mi tiempo, mi tutor, Fernández Guardiola, se sentaba enfrente del osciloscopio y decía, mira qué bonito crecen los potenciales evocados. Y ahora le ponemos esto y va a crecer más. Y yo sentía la pasión y día con día era gratificante. Entonces yo siento que hay que enseñarles que la ciencia es maravillosa porque cada día hay un regalo, es novedoso, es diferente. Fíjate que yo creo que Luisa tiene muchísima razón. Y yo agregaría dos cosas. Justo el estar con ellos, con tu experiencia, aprendes a ver, o más bien sabes ver sus cualidades que a veces ellos no están conscientes. Entonces es cuestión de que le digas, oye, pero tú eres bueno para esto. Pulir un carbón que salga un diamante. Y estar con ellos. En mi área, que no hago experimentos, pero no es el chiste enviarlos y verlos dentro de un mes a la biblioteca a ver qué traes, ¿no? O sea, hay que estar allí, estar con ellos, platicar, qué viste, qué. Creo que nuestro papel es muy importante, muy importante. Efectivamente. Yo creo que entonces el mensaje debe quedarles clarísimo a los jóvenes, hombres o mujeres, simplemente es la juventud de México, en el cual sabemos que necesitamos hacer investigación, las neurociencias es una parte de toda la investigación, nosotros estamos en el área de la salud. Entonces yo creo que existen muchos programas y hemos platicado incluso de la Facultad de Medicina tiene muchos programas en cuanto a la licenciatura. Entonces yo creo que esta pudiera ser un camino. Y me recuerda que la Sociedad Mexicana de Ciencias Biológicas, que creo que agrupa una gran cantidad de neurocientíficos y neurocientíficas, nació hace 60 años, o sea, bueno. Y una cosa importante que ha pasado con ella, aquí estamos 3 expresidentas de esa sociedad, lo cual yo creo que le podemos decir a las jóvenes chicas, si quieren así llegar a ser presidentas de sociedades, directoras, rectoras, bueno, en próximo vamos a tener una Pero tú fuiste la primera presidenta. Yo fui la primera presidenta. Fíjate, después de ¿cuántos? 50 años. De un buen número de años, efectivamente. Bueno, estábamos hablando de algunas mujeres que hicieron un impacto en la historia, en las ciencias de la salud, en la medicina, 3 médicas, que por diferentes razones, perseverantes, luchadoras, y que lograron sus objetivos. Nos falta hablar de un personaje. Doctora Rodríguez, háblenos de la doctora Barroso. Y fíjate, dejamos al final a la doctora Barroso, un personaje muy interesante. Grábense bien que estas 3 mujeres de las que yo hablé nacieron antes de 1920, antes de los 20, calculen. Rosario Barroso,
otra mujer igual, muy inteligente, persistente, estudia medicina. Desde muy jovencita conoce a Isa Costero. Entonces ella se va por la vía de la patología. Le pide a Costero ingresar al laboratorio con él y toda su vida como neuropatóloga, de una cierta manera o de otra, está ligada a la de él. Trabaja en el Instituto de Cancerología, se jubila del de Cancerología y de la UNAM y va al Instituto de Neurología. Allí hace un laboratorio de neuropatología y empieza a investigar una cosa muy interesante que ahora está en el top, el impacto de las drogas en el sistema nervioso. Entonces ella publica artículos en los que estudia la acción del tiner en el sistema nervioso después de la cocaína y dice que las drogas son nefastas para el sistema nervioso. Incluso hay una frase que a mí me gusta mucho, menciona que las drogas coartan la libertad y denigran al ser humano. ¿Sí? Entonces, desde muy joven, digamos, no hace tanto tiempo, si consideramos que este problema de las drogas es viejo, pero esto sucede como en los años 70, de manera que su... Pues sí, han pasado 40 años. Claro, desde entonces, esa época, ¿no? Acuérdense. ¿Dejó escuela la doctora Barroso? Mira, escuela en el sentido de alumnos formados. Sí los hay en el Instituto de Neurología, que fue el último sitio donde ella trabajó. Hay alumnos que trabajaron con ella, que participaron en los experimentos, los sigue habiendo, pero quizá como ninguna de las otras dos, ¿verdad? No un gran grupo de estudiantes, no fue líder. Ella estuvo mucho a la sombra de Isa Costero. De Isa Costero. Entonces yo creo que para nada se compara con mis 4 colegas que son lideresas ahora. Lideresa sonará bien, no suena político, que son líderes de grupos. No, líderes en su campo, líderes en las neurociencias, fue ¿no? Otro tiempo. Claro. Yo creo, por ejemplo, en el CIMBESTAB, Luis, hay mujeres destacadas como la doctora Orozco, claro. Y pues decía la doctora Rosalinda Contreras. Ahí quiero decir, las mujeres incursionan en CIMBESTAB en los 70s. Exactamente qué año, no lo sé. CIMBESTAB se establece en el 57 y oficialmente en el 61. Las primeras mujeres empiezan en los 70s con Rosalinda Contreras, Marta Romano en fisiología, en fin, Esther Orozco. Son mujeres de veras muy buenas, muy productivas y bueno, poco a poco han ido aumentando. ¿Cuál ha sido el punto? No lo sé, quizá es la mentalidad de las mujeres. ¿Por qué? Porque pensamos o se piensa, trabajar en investigación, pues no voy a poder hacer esto, aquello, mejor no. O se ve como semidioses a los investigadores, cuando en realidad es gente tan normal como cualquiera. Más bien es como saber de qué se trata la investigación para poderse dedicar a eso. Preguntas específicas, saber cómo resolverlo. Todo el mundo hacemos investigación, hasta en la cocina, la experimentación. Entonces la vida es experimentación. Yo creo que hay que quitar ese estigma y yo veo que en el caso de CIMBESTAB, poco a poco, la mujer va tomando, posicionándose. Sandra, lo que tú comentabas hace rato, es que sí hay un buen número de mujeres y no, claro, no en la misma proporción de hombres, pero se quedan en los niveles más bajos y cuando vemos la pirámide, pues nos encontramos que esas posiciones altas y que lo podríamos extrapolar a la política, a la economía, porque pues efectivamente los puestos de poder pues están en los hombres. Sí. Porque no hemos podido... Bueno, llegar. Yo como te mencionaba anteriormente. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene? Bueno, en este caso, te digo, en realidad es joven en las áreas de las neurociencias. Empezó hace mucho tiempo la investigación en el instituto, pero en lo que era patología experimental, la mayoría eran patólogos. Y yo buscando en la historia había pocas mujeres en realidad. Que te dijera alguna que destacó de esa época como la más importante y que esté ahora, en realidad no se tiene así alguna historia o alguien que haya dejado escuela. Sí dejó escuela investigadores en el área de las neurociencias, pero en el caso de las mujeres no. Ha habido las más jóvenes, son las que han estado
ahorita están en los niveles bajos. Hay algunas con más edad que siguen manteniéndose en niveles bajos. No sabemos cuál es el punto por qué se siguen manteniendo, porque la idea es que fuera subiendo de acuerdo, promocionándose y demás, y sin embargo, pues se mantienen muchas de ellas en la parte más baja. Fíjese que ahorita yo estoy en las comisiones de Sistema Nacional de Investigadores y uno de nuestros colegas, José Luis, nos mandó unas gráficas y me encantaron las gráficas. Primero porque hizo un análisis en cuanto a género, de candidatos no aceptadas, nivel 1, y las diferencias son mínimas. Tú te esperarías que, como decíamos, obviamente en candidato nivel 1 y 2, ya en 3, ahí se despega. Sí, y es lo que está viniendo siendo Sandra, ¿no? Sí. Efectivamente. Ahora la pregunta es ¿por qué? Cuando veo el año, dice el promedio de edad de un candidato, 37 años, de ahorita comisiones, a nivel 3, 57. ¿Quiere decir que te toma 20 años para llegar a nivel 3? Pues se me hacen muchísimos años, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, si así lo vemos en esta perspectiva, un chico diría, uy, si tengo 30, 40, 50, bueno, y si me van a jubilar a los 60, pues eso sí, en promedio 20, pero si es más, o sea, ¿es una carrera larga, Carolina? Llegar a ser investigadora. Es una carrera larga y hay que ser muy perseverante. Hay que ser muy perseverante y pensando un poco en género, ¿no? Aquí es donde las mujeres no deben desanimarse. Porque los bebés requieren de mucho cuidado. Sí. Pero ya cuando crecen los hijos, la mujer empieza a trabajar muchísimo. Sí. Y además la mujer ha aprendido a ser mucho más eficiente. Y de repente ves mujeres que se despegan. Entonces, bueno, a lo mejor las mujeres no están llegando al nivel 3 tan rápido. Pero llegan. Pero como dice hace rato, ya está, despacito voy, pero voy a llegar. Sí. Van a llegar. ¿Cómo? ¿Y a qué horas? No lo sé, pero voy a llegar. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Van a llegar, nomás que van un poco más lento. Yo creo que las oportunidades existen. Claro. O sea, si uno va a Estados Unidos, cuesta estudiar. Aquí no cuesta. La universidad es casi gratis. Sí, claro. Sinvestab es gratis. Reciben becas los muchachos. Entonces, en otros países no. Los extranjeros cuando vienen se sorprenden de estas facilidades. Entonces, tenemos lo necesario para ser buenos investigadores o buenos profesionistas. Bueno, recordando esto, nosotros tenemos un capítulo de neurociencias. Es interesante. Luisa, platícanos cómo nació ese capítulo mexicano de neurociencias, en el cual obviamente agrupa hombres y mujeres, pero es un capítulo. O sea, estamos privilegiados los mexicanos por pertenecer a esta Society for Neuroscience. No, yo creo que pagamos lo necesario para pertenecer. Esta sociedad es trinacional, compuesta por Estados Unidos, Canadá y México. Pareciera que nos benefician, pero no para nada. O sea, ¿nos utilizaron? O nos dejamos utilizar. O sea, conveniencia de Estados Unidos y de México. Punto. La participación de los mexicanos en esa sociedad es baja. Tenemos los anuncios de que podemos pertenecer a comisiones, de que podemos tener actividades dentro de esa sociedad. No lo hacemos. ¿Y cuál es la explicación? Quizá porque tenemos mucho trabajo, quizá porque hay que escribir el artículo, graduar estudiantes, pero ¿no es una traba. Es una traba. No, yo creo que es una traba de idiomas. Traba mental. Traba mental. Yo creo. Que hay que destrabar. En parte. ¿Cómo lo destrabamos? Buena pregunta. Hay que mandarles el mensaje a los jóvenes para decirle no se nos traben. Sí, por ejemplo, adelante. En ciencias fisiológicas yo veo que la generación que tiene ahorita 40 años no toma el mando. La gente que sigue organizando los eventos, simposia, etcétera, somos los de 50 para arriba. Bueno, jóvenes, estamos jóvenes, ¿o no? Pero la generación de los que tienen 40 años, ¿cuándo empiezan a organizar estos eventos? ¿No será porque es más cómodo? Y los mexicanos tenemos algún rasgo por ahí en el mestizaje que nos dejaron, el cual nos cuesta trabajo movernos, tomar decisiones, aunque nosotros las mujeres tomamos decisiones, pero quizá del pasado porque, como decía Ceci, por la familia, la sociedad nos lo impedía. Pero no quedó ese rezago ahí, el cual, pues que alguien diga primero, hable primero y yo sí hablo, pero primero que alguien
vaya adelante. Y yo lo sigo. ¿No será que nos falta, que necesitamos esos líderes que en el pasado, pues era nuestro país es de líderes? Tenemos el líder, como decían, pues mi maestro, al que yo seguía, era un varón, y pues yo quería ser como él, yo quería aprender de él. Entonces, eso, ¿qué tanto está influyendo en nuestros jóvenes actuales? Claro, por ejemplo, nuestros maestros, muchos de ellos dejaron su país y vinieron a México. Tuvieron que pasar varios años hasta ser investigadores bien establecidos. Sufrieron consecuencias de exilio. Pero nosotros no. Nosotros no. Los mexicanos, ¿qué? Aparte de la revolución, No sé. que... Hay paternalismo. Hay paternalismo. A ver, Carolina, de todo lo que hemos dicho hasta ahorita, ¿qué podrías concluir y dejar un mensaje en la juventud? Bueno, yo quisiera concluir que nuestras instituciones, y particularmente la UNAM, es una institución de oportunidades. La UNAM nos da todas las facilidades para que podamos trabajar. Y ya depende de las decisiones personales de lo que cada quien logre. Ahora, para la gente joven, la UNAM está abriendo ahora muchas oportunidades, porque con estos programas de jubilación se están abriendo plazas que no se habían abierto hace 10 años. Y pues ahora es un momento muy bueno para la gente joven que tenga ganas de trabajar y que tenga ganas de crecer, porque ya va a ser una decisión propia el aprovechar estas oportunidades que dé la UNAM para que estas personas puedan crecer. Entonces hay que tomarlas. El mensaje a los jóvenes es... Tienen que seguir, échele ganas, que puede llegar, no importa cuánto se tarde, pero va a llegar. Es un buen Eso momento. se lo podemos asegurar. Y que es importante el recambio de nuestra planta académica de investigadores. Cecilia, ¿qué podrías decir al respecto de todo lo que hemos estado platicando y que podrías concluir de lo que hemos dicho hasta ahorita? Fíjate que me hace mucho reflexionar lo que he escuchado y creo yo que finalmente los problemas siguen siendo los mismos, lo que cambia es la manera de abordarlos. Y creo que aquí ya dieron puntos importantísimos. Hay oportunidades. Mencionabas en un principio que está difícil, sí es cierto, pero hay oportunidades. Yo veo en la Gaceta de nuestra facultad las convocatorias para salir al extranjero, por ejemplo. Luego yo aconsejaría ambición, hay que ser ambicioso. La ambición es muy importante y lo digo en el buen sentido. No quiero decir, mi ambición es ser rico, no. A lo mejor en investigación, una pregunta que no todos se hacen en investigación. Yo, una beta histórica que no es muy explorada, que probablemente sea difícil, pero ser ambiciosos, tener un objetivo, ambiciosas, tener un objetivo. Y yo creo que eso, y al final, ¿sabes qué lleva todo eso? A ser feliz. Yo creo que es muy importante ser feliz, estar a gusto con lo que haces, ¿no? Exactamente. Bien. Luisa. Sí, yo creo que la carrera de investigador es de mucha pasión. Algo que da muchas satisfacciones. Y al final de la vida debe de ser eso. No tanto remuneraciones económicas, es importante, sí, pero el día a día es tan diferente. Y el obtener resultados satisfactorios, el salir y ver que somos iguales a los americanos, iguales a los franceses, creo que eso es muy bonito. Es algo que yo no cambiaría. Un reto que nos tenemos que enfrentar y decir somos tan buenos como cualquier joven investigador de América de Latina, de Estados Unidos, o de Europa. Jóvenes, el mundo está a sus pies. Y es el regalo de la investigación a las personas que se dedican a eso. Y que es reconfortante que tú puedes lograr ese objetivo, como decía Carolina. Sandra. Bueno, yo también estoy de acuerdo con mis colegas de que es una carrera que da mucha satisfacción, pero hay que hacer un esfuerzo mayor y llegar a nuestras metas, nunca dejar atrás, o sea, ser perseverantes. Y, por ejemplo, en el caso de nuestra institución, pues es una oportunidad de investigar aquellas enfermedades que no se investigan con la relevancia que se debe por el número de pacientes. Nosotros tenemos un gran número de pacientes, somos la institución que atiende el 70% de salud. Sin embargo, el área de investigación en muchas de las enfermedades no ha sido tan contundente, ¿no? Yo los invito a que participen en las áreas, en los hospitalarias donde se hace investigación y se puede conjuntar el área biomédica con el área clínica. Uno aprende muchísimo del área clínica
y hace aportaciones muy importantes. Es una satisfacción nosotros dar algo relevante en ayuda a los pacientes. Pues muchas gracias, han ustedes disfrutado de nuestro Mirador Universitario y les agradecemos mucho su presencia. Hasta luego.